Congruencia de triángulos. Ejercicio 1. El segmento AC es bisectriz de los ángulos de AB y BCD. Demostrar que los segmentos DC y BC son congruentes. Partimos de la siguiente imagen. Aquí tenemos los puntos A, B, C, D. El segmento AC, este segmento, es bisectriz de los ángulos DAB. DAB, por ser bisectriz, divide el ángulo DAB en dos subángulos congruentes. Es decir, lo que se presenta en color anaranjado. Es decir, el ángulo DAC es congruente con el ángulo BAC. Y también este segmento bisectriz, es decir, el segmento AC que es bisectriz, divide el ángulo DCB en el ángulo DCA y el ángulo BCA. Es decir, lo mostrado en color verde. Se trata de demostrar que este segmento DC es congruente con este segmento BC. Entonces, lo primero que hay que establecer es una correspondencia entre estos dos triángulos. Es decir, el triángulo ADC, ADC y lo que correspondería a ABC. Entonces, ahí establecemos entre esos puntos una correspondencia. Y luego entonces hablamos de que el ángulo DAC es congruente con el ángulo BAC, que es lo que escribimos acá, la congruencia, y eso es por hipótesis. Luego, que el segmento AC es congruente con el segmento AC por identidad. De ahí que el ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA por hipótesis. De ahí el triángulo ADC es congruente con el triángulo ABC por el teorema ángulo. Entonces, por lo tanto, el segmento que teníamos que demostrar DC y el segmento BC son congruentes por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Y con esto se cierra el ejercicio 1, luego pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, sea el triángulo ABC isósceles, donde los segmentos AB y AC son congruentes, demostrar que el ángulo B es congruente con el ángulo C. Recordando que un triángulo isósceles es aquel cuyos dos lados son congruentes, de manera que entonces partimos de la siguiente figura que nos representa el triángulo ABC, donde los segmentos AB y AC son congruentes. Entonces, por hipótesis, planteamos eso. Pero aquí, en esta figura, que hay que demostrar que el ángulo B es congruente con el ángulo C, no hay claridad de la definición de dos triángulos. De manera que entonces partimos de la siguiente idea de construcción. Construimos una bisectriz AD del ángulo BAC. Tenemos el ángulo BAC y trazamos una bisectriz justamente en el punto D, lo cual significa que al trazar esta bisectriz cae en este lado BC en forma perpendicular y divide en dos partes congruentes, dos segmentos congruentes, es decir, el segmento DC y el segmento DB. Eso por hipótesis de construcción de una bisectriz. Pero ya en el proceso de la demostración partimos a establecer la correspondencia, lógicamente definiendo este ángulo congruente con este,
por ser ángulos rectos generados por una bisectriz, es decir, la bisectriz AD. Y entonces la correspondencia de los puntos ABD con los puntos ACD. De ahí que entonces luego se escribe que el segmento AB es congruente con el segmento AC, AB con AC, por hipótesis que el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD, por hipótesis también, y que el segmento AD es congruente con el segmento AD por identidad. Por lo tanto, bueno, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por el teorema lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el ángulo B es congruente, este ángulo de aquí es congruente con el ángulo C por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Entonces, con esto se cierra lo que es estos ejercicios de congruencia de triángulos.